Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas, feliz año, feliz 2021 a todos. Yo ya os he echado de menos, llevo unas semanas retirada en Cangas de Narcea descansando y tomándome pues eso, un pequeño descanso de Onda Felicidad, pero tocaba volver porque yo ya tenía muchas ganas de grabar y de enseñaros las cositas que hemos estado haciendo estas semanas, todas las entrevistas que hemos realizado durante este parón, de las que vais a aprender y disfrutar muchísimo, ya veréis. Vuelve así Onda Felicidad, vuestro podcast de cabecera sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca, y lo hace, una vez más, con mucho sabor asturiano. Y acabamos 2020 con 2 estupendos profesionales, 2 pediatras del Hospital Universitario Central de Asturias, la doctora Fernández Miaja y el doctor Díaz Martín. Por cierto, uno de los episodios más escuchados de 2020, ahí es nada. Y empezamos 2021 con otra estupenda profesional, también de Luca y también asturiana. Os la presento. Ella es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, dietista nutricionista en el Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición de este centro asturiano de Luca, y ya doctora gracias a una tesis que obtuvo la máxima calificación y que lleva por nombre, atentos, Influencia de la educación nutricional en la enfermedad celíaca del niño, impacto del papel del dietista nutricionista. Ahí es nada, ¿eh? Y es que hay tanto, ya lo sabéis perfectamente, tanto mito sobre la dieta sin gluten, sobre el gluten, sobre la lactosa, sobre la celiaquía, sobre lo que tiene que comer o no comer un celíaco, que necesitamos que sean los profesionales los que nos aclaren las cosas, porque ese mito, ¿no?, de que comer sin gluten es más sano simplemente porque no lleva gluten, bueno, eso hay que analizarlo bien, porque ya os adelanto yo que comer todo el día bollos sin gluten no es más sano por muy sin gluten que sean esos bollos. Así que vamos a ver qué nos cuenta Marta, vamos a ver cómo se alimentan los niños celíacos, cómo de sana es esa dieta sin gluten y de qué manera el dietista nutricionista nos puede ayudar a pequeños y no tan pequeños a hacer una dieta que sea saludable, independientemente de que esta obviamente para nosotros tiene que ser sin gluten. Ya sabéis que desde Onda Felicidad apoyamos y defendemos la inclusión de los dietistas nutricionistas en la sanidad pública, así que imaginaros, es un placer enorme empezar el año con ella. Contigo, Marta Suárez González, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Pues nada, gracias a ti por invitarme, la verdad que es un honor. Así que nada, empieza cuando quieras. Feliz año, por cierto, que estamos estrenando el año en Onda Felicidad. Como digo yo, el día de la marmota. Da igual un día que otro, que son todos iguales con esto del coronavirus. Da bastante pena, pero bueno. Bueno, a ver si este año es un poquito mejor, ¿no? Que sí. Que ya esperemos, que a ver si para el verano la cosa ya mejora. A ver, sí, porque además no sé si la primera ola te tocó vivirla en el hospital, si ya estabas pasando consulta o si te tocó la segunda. Sí, nos tocó. Lo que pasa es que nosotros en pediatría estamos, puedes decir, en un grupo burbuja, o sea, no nos damos tanta cuenta de lo que está realmente pasando, porque es en la unidad de adultos, más que nada, con lo cual estamos un poco protegidos. En ese sentido, no estamos tan como pueden estar igual en otros hospitales, vamos, viviéndolo ahí en primera línea, que serían mis compañeros de la UCI en este caso. Pero no, yo, en mi caso en particular, pues lo que notamos pues, bueno, que no venían los pacientes, que tenemos que llamarles por teléfono, eso, pero no estamos ahí a pie de cama con el paciente crítico. Bueno, pues a ver si se va recuperando poquito a poco la normalidad en este 2021. Y bueno, pues para ti el 2020, además de bueno, pues de lo que hemos vivido todos, también fue un año que acabó pues con un doctorado, que no está nada mal, ¿no? Pues sí, mira, y sí que le puedo decir, no voy a decir gracias al COVID, pero el confinamiento pues me hizo ponerme, acabarla. La iba a hacer en 4 años y al final la hice en 2. O sea que no está mal, ¿eh? No está mal. Sí. O sea, me puse, ya que no íbamos in situ a trabajar, vamos aquí en casa. Confinamiento bien aprovechado. Sí, no me ha aburrido. Desde luego.
Bueno, tu tesis nos puso en contacto el doctor Carlos Bousoño, que le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí, y nos pareció súper interesante porque te fijaste en las personas con celiaquía y pusiste un poco de manifiesto, ¿no?, la importancia que tenéis los dietistas nutricionistas a la hora de explicarnos la dieta, educarnos en materia de dieta sin gluten, que es algo muy importante. ¿Cuáles son los objetivos que perseguías con esa tesis? Pues el objetivo, o sea, el gran objetivo, tal como dice el título, o sea, el título que vamos a decir es la influencia de la educación nutricional en la enfermedad celíaca. Impacto del papel del dietista nutricionista. Entonces yo quería hacer, o sea, mi tesis y darnos a, bueno, no a conocer, bueno, a veces a conocer, porque el dietista nutricionista muchas veces te dicen, ¿y tú qué haces? Dietas, o sea, dietas para adelgazar, ¿no? Es como algo, bueno, que es como lo normal que tenemos de vosotros. No, el dietista nutricionista hace más cosas. Entonces, nada, yo lo que quería era un poco, pues, analizar realmente, o sea, con datos, el efecto que hace la educación nutricional, establecida en este caso, por mí, una dietista nutricionista, en los pacientes celíacos. Es decir, sobre si el dietista nutricionista es capaz de influenciar realmente en sus hábitos alimentarios, la calidad nutricional de su dieta y sobre el estado nutricional. Cuando me refiero al estado nutricional, pues me refiero a si es normopeso, sobrepeso, obesidad, etcétera. Y entonces, nada, se hizo una intervención, o sea, intervención entre comillas, ¿vale? O sea, se hizo una educación nutricional y luego vimos a ver qué pasaba. Y eso fue el objetivo, o sea, determinar y analizar lo que pasaba con la educación nutricional establecida por un profesional sanitario. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Algunas cosas así importantes, algunas conclusiones importantes de la tesis? Bueno, pues al principio, o sea, como el método bueno, explico un poquitín el esquema que sería, pues consistía en los niños, o sea, bueno, se les llamó por teléfono y todo esto, pero venían a la consulta, una primera cita que tuvo un periodo de 1 hora, que en ese se recogían los datos dietéticos, con lo cual yo ya, o sea, a partir de ahí, primero estudiamos su como dieta previa, es decir, si era desequilibrada o no, vamos, los nutrientes que estaban consumiendo y si cumplían las recomendaciones. Después, o sea, todo esto con un registro dietético de 3 días, o sea, se les preguntó sobre la dieta, se analizó, etcétera. O sea, fue al final algo un poco complicado. Después, en esa misma consulta, ya se hizo la educación en alimentación saludable, o sea, no alimentación sin gluten. O sea, la teoría no era alimentación sin gluten simplemente, sino educarles en la alimentación saludable, evidentemente. Sin gluten. Sin gluten, claro. ¿Vale? Pero era como alimentación saludable, cambio de hábitos, era la idea. Entonces, después vinieron a los 6 meses otra vez, se volvieron a recoger datos de peso, talla, también se le preguntó por el tipo de posiciones que hacía y se volvió a darle la encuesta para que viéramos el antes y el después. Y a los 6 meses también se utilizó un poco como de refuerzo en la consulta, a ver qué tal lo estés haciendo, cuéntame un poco y seguir, pues debes cambiar eso todavía, tal. Y entonces después analizamos el inicio con el final, es decir, en 1 año qué habían cambiado en la dieta, si había mejorado o no. Entonces, las conclusiones, o sea, antes de la intervención nutricional observamos que los niños tenían una dieta desequilibrada, es decir, rica en grasas, azúcares simples y proteínas de origen animal y deficitaria en hidratos de carbono complejo, que es ahí encima donde está el gluten. Y también observamos eso, que consumían una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, coincidiendo con la literatura que dice que el 50% de la población, o sea, están consumiendo la mitad de nuestra alimentación a base de productos ultraprocesados. ¿El 50%? El 50%. Y en celíacos, justamente, se le dice que 46%. Yo también te digo, no hemos calculado ese porcentaje exactamente, pero a día de hoy, y viendo lo que comen, es que sí. O sea, el consumo de estos productos es totalmente exagerado. Y ya no te hablo de los alimentos sin gluten de por sí, sino todo tipo de ultraprocesados, tipo embutidos. Por ejemplo, el consumo de fiambres y embutidos en esta población, o sea, exagerado. Ellos comen embutidos, pues, aparte de todos los días, son capaces de, o sea, se lo comen 2 o 3 veces al día. El problema es que no nos damos cuenta. Pongo un poco de jamón en la tostada para desayunar, luego llevo el bocadillo a media mañana de mortadela o de jamón york, luego como carne, meriendo bocadillo de lomo y ceno filete con patatas. Es que o sea, no es... Todo sin gluten. No es raro, eso es totalmente todo sin gluten. situación.
Claro que esto es un poco el concepto que tenemos a veces cuando nos diagnostican, ¿no? Que dicen, a ver, es que yo he comido jamón, filete, Claro, patata, sin todo gluten, sin gluten. Sí, sí. Y de hecho, yo creo que esto más, aquí hay más en el paciente celíaco incluso. ¿Por qué? Porque como evitan el pan, pues hay niños que meriendan solo embutido, sin pan, incluso. Madre mía, pero con la de opciones que hay. Con las opciones que hay Saludables. ya, pero es que no se busca lo saludable. Hay opciones, pero yo es que estoy un poco sorprendida que habrá opciones, pero es que son todos sota, caballo y rey lo que comen los niños a día de hoy al final. Qué Si te das fuerte. cuenta. Sí, sí, sí. O sea, en una idea general, desayunan, si no voy a decirte el 100%, el 90%, leche, ¿vale? Para desayunar con cacao soluble azucarado, ¿vale? Que ya les dices, oye, hay que comprar leche sin azúcar. Ahí estamos metiendo una cantidad de azúcar exagerada. Y no son sin darnos cuenta, son cosas Sí, sí, sí. que no saben, porque yo les digo, no, pues este producto, más de la mitad, de hecho el 90%, es azúcar. Y te quedan mirando como diciendo, ¿en serio? Y de hecho luego cuando se lo explicas, ellos lo intentan hacer bien y modifican los hábitos. Por eso es o sea, mi trabajo me encanta. Porque realmente falta educación. Claro. Bueno, eso, el colacao. Luego siempre todos, galletas. Y digo, pero ¿no habrá otro desayuno? Galletas. Yo no voy a decir que personalmente le tengo una manía, pero yo creo que de tanto oírlo, sí, de verdad, no puede ser eso, galletas y eso nada más, o cereales de desayuno dirigidos a niños, que vamos, que la cantidad de azúcar es exagerada, o sea, tienen hasta un 40% de azúcar, o sea, la mitad del paquete es azúcar, prácticamente. Y entonces esto es lo que nos hemos encontrado al principio, antes de hacer la intervención. Y otro que realmente ya es bien sabido, que los niños no comen verduras. No comen ensalada, no comen verduras. Comieron puré cuando eran pequeños, bebés, se acabó el puré y las verduras. ¿Para qué? Claro. Para nada. Tenemos Para como nada. muy metido en la cabeza, ¿no? De que a los niños no les gustan las verduras. Y como Eso, no les gustan... Sí, yo cada vez me sorprende muchas veces. No, es que, digo, ¿pero por qué no le das verdura? No, es que no les gusta yo. ¿Pero cuántas veces probó la berenjena? Y sale el niño, ¡ay, qué es eso! Y yo, entonces, realmente, es que falta ofrecer. Si es al final, no es un rollo. Las verduras no tienen por qué estar cocidas ahí como insípidas. No, se pueden cocinar, se puede hacer lasaña, se puede hacer pizza con ellas, se puede hacer verduras rellenas, yo qué sé, no sé. Muchas Multitud cosas. de variedades, pizza de coliflor, yo qué sé. Eso, pizza normal con base de sin gluten, evidentemente, o podemos hacer una pizza ya que es sin gluten, aquí en este caso es lo más complicado. Yo lo que peor veo en el celíaco, sinceramente, es el pan. Lo demás, sí. podemos tirar. Sí, sí, El sí, pan, totalmente. sí, es el pan, porque sí. O sea, podemos Es tomar más arroz, podemos tomar maíz, podemos tomar trigo sarraceno, podemos tomar quinoa, podemos tomar otro tipo de cereales, tubérculos, semillas, verduras, frutas, carne, pescado, etcétera. Es que solo veo el mayor problema es el pan. Sí, además es una cosa que comentábamos hace unos programas con tus compañeros, con el doctor Juanjo Díaz y con la doctora María Fernández. Hablábamos de unas reivindicaciones históricas que tiene el colectivo celíaco, que es hay que bajar los precios. Y yo les decía, yo entiendo que, que los padres pidan esto, sobre todo en una familia en la que hay muchos celíacos, pero hay que pensar que los alimentos que de manera natural no contienen gluten cuestan lo mismo para todos. Y además tú haces hincapié en la introducción, yo creo que es de tu tesis, ¿no? Que dices que no solo hay que eliminar aquellos alimentos que tienen gluten, o sea, granos con gluten, también vigilar aquellos que pueden estar contaminados y tener cuidado con los alimentos sin gluten de baja calidad nutricional. Que esto muchas veces no lo pasa un poco desapercibido, ¿no? Exacto. A veces cuando dicen, o sea, bueno, el celíaco tienes que hacer dieta sin gluten, automáticamente voy al stand de sin gluten. Yo soy celíaco, tengo que ir al stand de sin gluten. Pero desgraciadamente, actualmente el 88% de los productos comerciales sin gluten pueden clasificarse como no saludables. Es decir, por su alto contenido en azúcar, sodio, o sea, sal, grasa y su bajo contenido, por no decir nulo, en fibra y micronutrientes. Esas características hacen que el valor, o sea, que este producto tenga cero valor nutritivo, es decir, solo me aporta calorías vacías, no me aporta nutrientes, no me aporta de ningún tipo, vitaminas, minerales, fibra, nada. Entonces, ¿qué pasa? El problema ya no es el consumo de estos productos per se, que sí, bueno, eso es porque hace una resistencia a la insulina con el aumento de azúcar, con la consiguiente diabetes en el futuro, hipertensión por la gran cantidad de sal, enfermedades cardiovasculares, obesidad, etcétera. Pero el problema ya es que al consumir estos productos estoy desplazando
el consumo de alimentos saludables, que en este caso están desplazando el consumo de fruta y verdura. Los niños no comen fruta y verdura. Y si lo hacen es sin piel y en puré. Entonces, la alimentación saludable, o sea, no existe. Es una alimentación totalmente desequilibrada. O sea, no cubren los requerimientos de hidratos de carbono, no cubren los requerimientos de fibra. O sea, en nuestro estudio al principio, creo que era 70% no cubría el consumo de fibra mínimo. O sea, no consumimos fibra, 70. claro. Luego. Y luego se pasan el consumo de grasas y no llegamos a los hidratos de carbono complejos, porque azúcares se pasan 4 pueblos. Uh-huh. Y entonces con eso estamos. Que ser celíaco no significa que tengo que ir al stand de alimentos sin gluten, no significa. O sea, una alimentación sin gluten saludable consiste, al igual que un niño que no sea celíaco, en alimentos saludables que naturalmente no contengan gluten. O sea, en este caso sería de origen vegetal principalmente. Uh-huh. Fruta, verdura, legumbres, semillas y frutos secos, que las semillas y los frutos secos es algo como desconocido en la población pediátrica, porque dijeron que no podía tomar frutos secos desde pequeñín, como se atragantaba. Claro, sí, pero siempre se pueden dar triturados, o en crema, o lo que sea, o incluirlos luego en la dieta, ¿vale? Luego también tienen que incluir grasas saludables, evidentemente, que esto, bueno, en Asturias esto no está mal. El uso del aceite de oliva, bueno, en España en general lo utilizamos. Otra fuente importante de grasas saludables y que me gusta a mí mucho es el aguacate, con lo cual también tenemos que incidir en el aguacate y en el aceite de oliva como grasas saludables. Y tubérculos, porque el gluten, vale que es un cereal, pero normalmente los alimentos que contienen gluten son ricos en hidratos de carbono, con lo cual sustitutos no tienen por qué ser solo cereales sin gluten, sino también pueden ser los tubérculos, como la patata y también el boniato, la yuca, o semillas o pseudocereales como la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, etcétera. Que estos productos que son libres de gluten de por sí, o sea, naturalmente, no son consumidos por la población celíaca. Uh-huh. O sea, yo de todos los niños que vi, yuca no habían probado nunca. El boniato, pues tampoco. Confundían uno con el otro. La quinoa, nada. Y luego también tengo que decir el tema de los integrales, que vale que el niño celíaco puede tomar arroz, pero nadie toma arroz integral. ¿Vale? Y luego el problema, como dije antes, es el pan. El pan, ahora hay panes integrales y todo, pero siempre van a llevar más aditivos, evidentemente, y peor perfil nutricional que el producto con gluten, porque al quitar el gluten, que es la proteína, o sea, ya automáticamente ese producto iba a tener más grasas y azúcares. Y como el gluten es lo que le da palatabilidad, es lo que le va a dar extensión a la masa, le tengo que poner de todo lo que sea para comerme aquello. Entonces va a tener más... Sí. Más esa palabra. Pues, más peor. Azúcar aditivo, exacto, más peor. Sí. Y sal y todo para que aquello sepa algo. Claro, yo siempre recuerdo a la gran doctora Polanco, ¿no? que me decía en una entrevista, me decía, es que los celíacos tenéis que ir más al mercado y menos al supermercado. Exacto, exactamente. Y yo, sí, es que esta mujer, claro, lo que ella sabe. Y también recuerdo, esto me llamó muchísimo la atención, la doctora Natalia López trabaja, es digestivo en el Clínico en Madrid y bueno, lleva muchos años estudiando la celiaquía en adultos y nos decía que cuando diagnostican en etapa adulta, bueno, pues una vez que dan el diagnóstico, a los 6 meses hacen el primer análisis, ¿no? Entonces me decía ella, vemos que los anticuerpos empiezan a bajar y el colesterol empieza a subir. Y le decimos, pero ¿cómo es posible que antes no tenías colesterol y ahora tienes colesterol? Y es porque los celíacos hemos pasado, además de hace años que no teníamos nada y comíamos súper sano, a de repente tenerlo absolutamente todo y abusar de ello, porque no nos han explicado cómo alimentarnos correctamente. Claro. Sí, por eso, por lo que comentaba antes, que a veces la palabra sin, en una etiqueta, nos llama la atención y pensamos que es saludable, sin gluten, sin lactosa, sin aditivos, sin azúcares añadidos, no sé qué. Y al final eso sí está haciendo que el producto sea realmente perjudicial para la salud. Y el problema es que la población no está educada. Con lo cual porque yo lo que siempre digo es, yo creo que el dietista nutricionista debería ser una opción, o sea, un deber, un derecho para la ciudadanía. Totalmente. Es decir, tú tienes la información. Tú sabes lo que es una alimentación saludable, sabes por qué esto no lo es y luego allá tú. Si vas al súper y compras lo que quieras, es tu decisión, ¿vale? Uh-huh. Pero el problema es que la gente no sabe y lo compra inconscientemente pensando lo que lo está haciendo bien y que está cuidando su salud cuando en realidad está haciendo todo lo contrario.
O sea, porque eso, lo que dije, la industria no busca la calidad de los alimentos, busca... ¿Qué va a buscar? Es una industria, claro. Rentabilidad, Que al final... evidentemente. Exacto. Y entonces es muy difícil luchar contra eso. Es muy difícil y... Yo creo que con más dietistas nutricionistas en la seguridad social, Claro. pues podríamos ir avanzando un poquito en esa materia, porque ahora estamos hablando de enfermedad celíaca porque tu tesis se ha centrado en enfermedad celíaca, pero sabemos que tenemos un problema muy grave de obesidad infantil. No hace mucho me comentaba una colega tuya, dietista nutricionista de Madrid, me decía que estaban viendo niños con hipertensión. Y a mí es que me parece una barbaridad. Sí, hipertensión, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hígado graso no alcohólico. Hígado graso. ¿Y cómo solucionamos esto? Porque la educación no es rápida. Claro. Con la alimentación. Educación a padres y no solo a niños. Educación a padres, a niños, adultos, o sea, a la población en general, a la población. No tienen por qué ser niños enfermos, o sea, que acudan al hospital. Tiene que haber una educación a nivel global, o sea, que es lo que te digo, la gente que tenga la información. Pero no, vamos al súper y es que no sabemos lo que estamos haciendo, no saben qué desayunar. El típico niño, no, es que si no, ¿cómo qué desayuno? Y yo, madre mía, pues así estamos. Claro, tú vas al súper y ves 4 estantes de procesados, más casi todos son galletas y bollería, o sea, esos estantes están completamente gigantes. La fruta ya como que te cuesta, tienes que pasarte esos 4 estantes de ultraprocesados para llegar a la fruta, y la fruta no se anuncia en la tele, ni las verduras andan bailando y salen en los anuncios de los niños, no, salen lo que todos ya sabemos, las galletitas, los bollitos, los dulces, etcétera. Y entonces ese es un problema gordo. Es que sí. Claro, sí, desde luego. El marketing es un caballo de batalla, pero la desinformación en Internet... Desinformación. Que me imagino que, claro, que os tienen que llegar historias increíbles de gente que dice, no, es que he visto qué tal y... Bueno, claro. Y luego aparte, España es el único país europeo que no reconoce al dietista nutricionista en sanidad pública. O sea, el único país de Europa, cuando es una carrera universitaria, es un profesional sanitario, hay una ley que lo regula, pero no está aprobado. Entonces, claro, esto también hace por una parte que la gente tenga desinformación porque no tiene una información adecuada, y a la vez esto facilita el intrusismo. Claro. O sea, todo el mundo habla de nutrición, todo el mundo habla de dietas, todo el mundo sabe. Entonces, claro, cuando no tienes un profesional adecuado el que te está asesorando, la información, vamos, ¿cuántos tipos de dieta hay? Y cada vez más, y la dieta de la proteína, la dieta de... No sé, porque ya no alucino en colores. Entonces, claro, si no tienes la información y encima la información que tú crees veraz no lo es, porque no te lo está dando una persona adecuada, pues la confusión es... Mayor, claro. Mayor, claro. Entonces así estamos. Sí, aquí. A mí esta mañana me ha salido un anuncio en Facebook que me decía... di cuál es te salían como 5 imágenes, ¿no? ¿Cuál de estas es tu tipo de barriga? Y en función de tu tipo de barriga, tu edad y tu sexo, te hacemos una dieta para que empieces a hacer ayuno intermitente. Y yo, pues mira tú. Y te lo hacían gratis, ¿eh? O sea, era un momento y dices, pero ¿cómo puede estar permitido esto? Que estamos hablando de salud. Claro, porque lo del ayuno intermitente, bueno, nos vamos a meter ahí porque no es de la tesis, pero hay que verlo todo. Es como la dieta al final. El ayuno intermitente no es que sea una dieta de moda, ahí empiezan a haber evidencia científica que descansar el estómago está bien, ¿vale? Pero tú dices, el ayuno intermitente no significa de como en 6 horas todo lo que me dé la gana y luego estoy ayunando. Eso no es ayuno intermitente. O sea, al final es lo que tú consumes, es los nutrientes que tú utilizas como fuente de energía y como micronutrientes que necesitas para tener una salud, una buena salud. Sí, claro. O sea, de nada más hacer ayuno intermitente si el resto del tiempo que estoy comiendo me voy al Burger King y me compro una hamburguesa. ¿Vale? Entonces, hay que siempre, como digo todo, al final es el cómputo global. Igual a alguien le viene fenomenal el ayuno intermitente, que de hecho yo lo he probado porque yo te digo que yo cuando tengo que probar las cosas para verlo por mí misma. Entonces, vale, pues sí, fenomenal, pero hay gente que igual no puede, que necesita comer más, pues lo que cada uno le venga bien, al final es lo que se ve reflejado en la salud, pero lo que tú comes. O sea, es como la dieta. Bueno, claro, sí. Además es que... Claro, y entiendo que además en temas de alimentación no existen los milagros ni los superalimentos. No, los claro, o sea, hay es constancia. Hay que pasar hambre. O sea, no hay... A ver, pasar hambre entre comillas, lo que te digo. Lo que pasa es que cuando un niño
con obesidad, los niños obesos son niños con obesidad, llegan a la consulta, el consumo de, por ejemplo, de azúcar es tan grande que no son conscientes y siguen teniendo hambre y me dicen, no, es que tengo ansiedad, está todo el día picando. Claro, porque cuando tú comes azúcar no te sacia en absoluto. Te sube la insulina en ese momento y la glucosa en sangre, te vuelve a bajar al rato y vuelves a tener hambre. Y es un círculo vicioso. O sea, tú estás comiendo, pero cada vez tienes más hambre. Entonces, cuando empiezas a cambiar de hábitos alimentarios, ya de por sí vas a, entre comillas, como siempre digo, esa ansiedad, porque esa ansiedad al final son picos de glucemia, claro, que te hacen estar comiendo cada poco. Entonces, pues eso, me enrollo, pero... No. El caso que la obesidad infantil está creciendo en gran medida por esto. Y no es culpa de ellos, no es culpa de los niños. No, claro, desde luego. No, falta educación, claro. En la tesis, ¿habéis visto cierta relación con esto que estás comentando de la obesidad? Es decir, al final son dietas muy desequilibradas que tienen unas consecuencias que, entre otras cosas, pues eso, los niños más obesos o con problemas que quizás a la larga pues puedan derivar en otros problemas de salud, ¿no? Sí, nosotros, a ver, en concreto, como fue un año solo, no pudimos ver que había estadísticamente, por ejemplo, diferencias en cuanto al peso. O sea, al principio del estudio, el 60% de la población tenía un estado nutricional normal y un 22%, creo, me acuerdo, sobrepeso y obesidad. Y lo disminuimos en un 5%. O sea, fue muy poco en un año. Bueno. Pero la tendencia es a la baja. Claro. O sea, en esta se ve que la tendencia es no a seguir subiendo, sino que incluso disminuye. Pero lo que sí observamos y fue realmente bueno, o sea, este resultado fue que cambió la composición corporal. Es decir, los niños perdieron un 17% de grasa corporal sin cambiar el peso, ¿vale? Con lo cual aumentó en porcentaje la masa muscular. Y eso con la alimentación saludable, o sea, con la alimentación, voy a decir saludable, o sea, mejoraron su alimentación, porque todavía queda mucho que mejorar, mejoraron su alimentación y realizaron 1 hora más de actividad física a la semana, porque también se incidió un poco en ese tema. Que hiciera alguna actividad física, yo decía, hacer eso extraescolar, ejercicios en equipo, pero hay que hacer algo más, porque los niños a día de hoy son muy sedentarios. Eso te iba a preguntar también, porque bueno, no solo es importante una alimentación, que obviamente siempre que podamos tenemos que acudir al profesional, que sois los dietistas nutricionistas, cuidadito con el intrusismo, que además hay mucho, sino que también el ejercicio es fundamental en cualquier etapa de la vida y de pequeñitos más, que se inculque desde pequeños, ¿no? Sí, en cualquier etapa de la vida es fundamental la actividad física. Hay que hacer algo de actividad física diaria. La OMS recomienda por lo menos 60 minutos. O sea, es que... Y hay niños que hacen, sí que hay niños muy deportistas que hacen pues fútbol, entrenan 3 días y hacen otro día de fin de semana partido. Fenomenal. Y luego a la vez no paran y son niños muy activos y se ve. Pero hay otros niños que están en casa y dicen que la excusa ponen que tienen muchos deberes, que no digo que sea... No, seguramente es verdad. También yo creo que la cantidad de deberes que se ponen es exagerada. Entonces tienen deberes y no tienen tiempo, pues, según ellos, para hacer deporte ni hacer nada. Tienen deberes, pero también están con la consola, con la tele, con el móvil. Cada vez tenemos más maquinitas de estas y menos movimiento. Más sofá, sí. Es que... Claro, y más sofá repercute más comer, porque yo estoy en el sofá, me entra la gula y cojo patatitas, no sé qué. Pero si estoy haciendo deporte, pues seguro que menos. Claro. En el estudio, bueno, a lo largo de este año, ¿cuáles son los principales errores que habéis detectado que realizan estas familias celíacas en cuanto a la alimentación? Pues eso, abusar de los procesados, problemas con la interpretación del etiquetado, no sé, ¿cuáles son los problemas que habéis detectado? Pues detectamos el excesivo consumo de alimentos ultraprocesados, que eso como ya dije antes, y el tema de los fiambres y embutidos. O sea, exagerado. O sea, no hay ni... O sea, yo pregunto siempre, a ver, ¿qué meriendas? Bocadillo. ¿Bocadillo de qué? Bueno, evidentemente de pan sin gluten, unos que hacen tipo de molde, otros tipo de barra, que eso sí, he conseguido nuestro trabajo, o sea, la educación nutricional consiguió que los niños elaboraran más masas, o sea, hicieran pan en casa. Qué bueno. Sin gluten, en vez de comprar los ultraprocesados. Y luego le preguntabas, ¿y de qué es el bocadillo? Es que no hay variedad, no hay. O sea, es jamón york, pavo, jamón serrano, lomo, mortadela, nocilla y paté. O sea, y ya te digo, o sea, lo más es jamón york y pavo de toda la vida. ¿Y eso qué pasa? Que tiene muchísima sal, tiene azúcar incluso, algunos no son ni pavos, a la mitad es almidón de patata, con lo cual no hacen ningún tipo de alimentación saludable. Luego el consumo de fruta y verdura es súper bajo, o sea, niños que no consumen nada de fruta y verdura al día. Nada.
Nada. Que es que alucinada. Y hay otros que sí consumen, pues igual 2 piezas de fruta como máximo, verdura, lo voy metiendo ahí un poco, ensalada, pero cuesta muchísimo. Encima, te digo que luego lo ves y es que los niños se lo comen porque lo logramos mejorar y lo consiguen. O sea, que hay que insistir en ofrecérselo, es que no hay que rendirse. Dice, no, es que no le gusta. Yo, ¿pero cuántas veces ha probado el brócoli? Ah, una vez sí, cuando era pequeño y tenía 3 años. Y yo, pero, a ver, ¿cuántas veces hay que probar un alimento? Pues siempre les digo, hay que probarlo 10 veces mínima. Un alimento para saber si nos gusta o no. Y no siempre de la misma manera. Pues hoy igual voy a tomar brócoli con patata cocida, muy así, algo muy típico. Pero otro día igual voy a hacer, pues, pizza de brócoli, lo trituro o arroz con, yo qué sé. La pizza de masa de coliflor está buenísima, pero Está buenísima. Es que la no sabe a la de coliflor. brócoli, la de calabaza, o sea, puedes hacer de todo con las verduras. Sí. No sé, es cuestión de lo que tú dices, ¿no? De insistir. Yo a veces esta conversación la tengo con mi madre, porque a mí me diagnosticaron de pequeña y comía fatal, pero fatal porque estaba todo el día mala, ¿no? Y las verduras ni probarla. Y me decía mi madre, es que yo con tal de que comieses, pues Claro, te hacía lo que te gustaba. Filete Ya, con patatas y bocadillos de nocilla. Y decía, claro. pero claro, no se sabía lo que sabemos ahora. Y ahora que lo sabemos, que tenemos dietistas nutricionistas, que hay que buscarlos porque por desgracia no están en la sanidad pública, o sois contados, ¿no? Los casos que estáis ahí, bueno, pues tenemos que informarnos porque es que es nuestra salud del futuro, bueno, y del presente. Sí. Por ejemplo, otro tema que me decías tú que es el consumo exagerado de lácteos azucarados, Uh-huh. ¿vale? Porque con la idea de que esa idea global, es que hay que comer muchos lácteos, hay que tomar, pero es que es exagerado lo que consumen, es exagerado porque además, ¿qué más me da que tomes lácteos si está cargado de azúcar? O sea, es que una cosa no va a quitar la otra. O sea, deberíamos tomar yogur natural, que yogur natural no lo toma nadie. O sea, toman todos yogures azucarados, que es como si tuvieran 3 o 4 cucharadas de azúcar. Y eso cuando se lo explicas, pues se quedan, digo, prefiero que compres el yogur natural, o sea, prefiero no, es más, y le eches tú azúcar un poco, pero no me compres esos yogures azucarados, las natillas, a todo tipo de postres. Es raro que un niño tome de postre fruta. Ya. Yeah. Es raro. Sí. Entonces es lo que me sorprende, pero esto es mi día a día, ¿eh? O sea, esto es mi día a día. Ya imagino. Sí. Entonces yo ya, como siempre digo, estoy curada de espanto, ya no me da igual lo que vaya a hacer. Hombre, es que es una pena por eso, porque es que ya tenemos mucho problema pues, con los crónicos en general, ¿no? Y muchas patologías crónicas se podrían de alguna manera, ya no sé si prevenir, pero retrasar su aparición. Hombre. Con unos hábitos saludables, y para eso estáis vosotros y vuestros compañeros médicos, claro, ¿no? Para inculcar esas ideas y esos hábitos, y da mucha pena. Y el otro día recuerdo una frase del doctor Juanjo Díaz Martín que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, que decía, es una pena, ¿no? Que una persona que tiene un tratamiento que es una dieta que puede ser súper saludable, que es la dieta sin gluten, no sea consciente de que su salud depende de eso y transgreda la dieta, que es otro tema que no tiene que ver aquí con tu tesis, sí, pero que se puede aplicar a, es una pena que vayamos a desarrollar obesidad por no saber alimentarnos correctamente y no hacer ejercicio, por ejemplo, pues es una lástima. Claro, pero ese es el tema, digo, la obesidad no duele. Claro. Porque tengo otros niños, por ejemplo, que está pasando también últimamente, muchos con dolor abdominal. Y vienen, entonces como les duele la barriga, pues cambian de hábitos. Claro. Porque a veces, o sea, estos dolores abdominales que estamos viendo, o sea, debido a cantidad de gases, pueden ser por múltiples variantes. O sea, una de ellas, por ejemplo, la falta de fibra, que hacen, por ejemplo, que tengan heces más duras, producir un estreñimiento y eso le da dolor abdominal. Otro es, gases excesivos, debido a un cambio de microbiota. O sea, yo no estoy consumiendo fibra, que es el sustrato que va a beneficiar a las bacterias del colon, y entonces, o sea, me va a doler la barriga. Y cuando tú les explicas esto con cariño, porque siempre a los niños, intento, como digo siempre, la consulta es contigo, les intento un poco como meter en el equipo, pues si tú mejoras tu alimentación, vas a mejorar la barriga. Entonces, cuando ven que es real, o sea, que dicen, jolín, pues ya no me duele. Pues ya, pues además, Marta, lo he comprobado porque yo el otro día tuve un cumpleaños y me puse malísimo. O sea, como estoy comiendo bien ahora y como eso, pues me puse otra vez malo. Entonces yo ya sé que no. Y digo yo, mira, a veces digo, me alegro que te duele la barriga, porque gracias a que te duele la barriga, pues cambiamos estos hábitos. Pero la obesidad no duele. Claro. Y has dicho una cosa... La enfermedad renal tampoco. Que no digo ahora que los niños con enfermedad renal será debido a la alimentación, porque en un niño pequeño es súper raro que o sea, no depende de la alimentación, pero en el futuro sí.
sea, la enfermedad renal en el adulto está relacionada también con el tipo de dieta que llevamos. Pero es una cosa que no duele y como está ahí en el futuro, pues así. Y con eso la diabetes tipo 2, debido a la resistencia a la insulina, o sea, multitud de patologías que si no se pueden prevenir, que probablemente no sabemos eso, pero sí que puedes hacer que vaya más despacio si en algún momento, o sea... Claro. O sea, la alimentación es fundamental. Bueno, que voy a decir que me dedico a ello. Pero, o sea, no se valora. No se valora. No se valora absolutamente nada. O sea, es que, bueno, ¿qué más da? No sé qué más da. Bueno, es que siempre estás comiendo verduras. Pero es que se critica a la gente que intenta cuidarse. A veces pasa honestamente, ya estás con la ensalada. Pues, ya estás tú con la carne. Ya estás tú con el filete con patatas. ¿No sabes pedir otra cosa? Porque yo sí, no sé. Entonces, lo que falta al final es eso. O sea, un cambio radical, o sea, no de mentalidad, pero sino de educación, por favor, que es que hay más cosas. Sí. Además es que venimos de nuestra generación, no, quizás no, pero la anterior, pues de una alimentación muy, o sea, con muchísimas grasas porque la necesitaban, porque trabajaban en el campo de sol a sol, ¿no? Entonces, yo a veces hablando con mis padres me dicen, es que se comía mucho mejor antes. Y yo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y todavía, sin embargo, siguen con esa idea de que no, desayunar chorizo es bueno porque es chorizo de casa y como es de casa, es una maravilla. Y dices, pero es que es una bomba lo que te estás metiendo para el cuerpo. O sea... Sí. Con esas ideas tan arraigadas. Pero claro, a ver, aunque sea de casa, sigue teniendo grasas saturadas y sal, aunque sea en casa. Lo estás haciendo, o sea, es un embutido. Igual. Sí, es como cuando dices eso, no, es que el lomo, pero no, pero eso es bueno, pero el de pata negra, no sé qué. Bueno, ya, vale, fenomenal. De vez en cuando es todo bueno, pero el problema es cuando te lo comes 4 veces al día. Ahí hay un problema. Y sobre todo, insisto, no solo por ese alimento en concreto, sino por ese desbalance que va a crear en tu dieta. Un exceso de proteínas. Los niños al día de hoy están consumiendo 3 a 4 veces las proteínas recomendadas. Madre mía, al día. De origen animal. Qué barbaridad. O sea, el consumo de la alimentación saludable se tiene que basar en alimentos de origen vegetal. Y la alimentación de estos niños se basa en alimentos de origen animal y procesados. Así, en resumen. Sí, sin más. Además, sí. Hay una cosa que es muy interesante que has dicho relacionada con la fibra y es que, hemos visto un montón de estudios que hablan de estreñimiento en personas celíacas que ya están diagnosticadas y que están haciendo su dieta sin gluten porque los productos procesados sin gluten tienen muy poquita fibra y precisamente abusamos de ellos. Entonces, hay que recurrir más pues, a todo ese tipo de alimentos que nos aportan fibra y que de manera natural no tienen gluten ni son más caros, que quede clarísimo. Exacto. Eso, a ver, hay dos tipos de fibra, ¿no? La insoluble y la soluble. Uh-huh. Pero, bueno, básicamente lo que sería el cereal integral es lo que te va a aportar esa parte de insoluble en mayor cantidad, ¿no? Y eso es lo que hace acelerar el tránsito. Pero también tenemos fibra insoluble en las pieles de las frutas y las verduras, que, no sé por qué, la manía de pelarlo todo. Cuando la fibra, o sea, la mayor parte está ahí. Con lo cual, ya no es solo el consumo de productos sin gluten, que tienen, evidentemente, harinas refinadas, con lo cual, cero fibra, sino la falta, otra vez insisto, de fruta y verdura. Uh-huh. Si tú consumes 3 piezas de verdura al día y comes de fruta al día y comes verdura en comida y cena, probablemente no tengas unas texturas. De hecho, hemos visto, o sea, en nuestro estudio hemos visto que hubo una mejora importante en el tipo de heces de los niños. Al principio eran más duras y luego pues ya las informaban, según les enseñaban los dibujos, pues ya eran de tipo más, normales. O sea, que la dieta sí, claro que influye en el tipo de heces y en el estreñimiento, evidentemente. Claro. Y los datos que habéis obtenido con la tesis por tu experiencia, que además nos comentabas que trabajas mucho con diabetes tipo 1, con niños con diabetes tipo 1, con enfermedad renal, ¿crees que se pueden de alguna manera extrapolar al resto de la población infantil? Sí, ¿no? Sí, 100% la extrapolaría. 100%. 100% porque veo niños con muchas patologías, pero es que todos siguen el mismo patrón. Todos siguen el mismo patrón, desayunando lo mismo, o sea, todos leche con cacao soluble azucarado, consumo de bollería o galletas, cereales de desayuno azucarados, o sea, es que es raro que un niño me tome una tostada con aceite, o sea, es raro, ya digo, mira, es que desayuna lo que quiere, pero saludable, como si tomas, qué sé, un arroz que sobró del día anterior, ¿vale? Porque a veces siempre tenemos la idea, que ese es otro, no error, pero es algo que tenemos aprendido, bueno, porque no sé tampoco que hay que desayunar lo típico,
que a veces yo siempre lo digo como guía, pues mira, un lácteo, un cereal, una fruta, eso es más que nada para tener pues proteínas, hidratos de carbono complejos y fruta y verdura. Pero por poder puedes desayunar, como te digo yo, la tortilla de patata con una ensalada. Pero igual no es lo que más te apetece, pero se puede, pero por favor, o sea, hay multitud de opciones antes que ir a por las dichosas bollería industrial. Porque luego esta es otra. No, es que yo hago repostería en casa. Oye, pero repostería en casa, si utilizas la misma cantidad de azúcar y utilizas aceites vegetales, pues bueno, puede ser igual mejor porque no tiene tantos aditivos, pero sigue siendo repostería. Entonces, yo ahora sí que invito a muchos pacientes a decirles, mira, pues ya, además a mí, como no me gusta mucho el dulce, no las hago, pero digo, oye, voy a empezar a dar recetas porque si no, no hay manera. Entonces, nada, pues bizcochitos de zanahoria. Qué rico. Brownie de calabaza, galletas que se hacen con garbanzos, galletas de copos de avena y plátano. O sea, hay multitud de cosas dulces, pero sanas, que se pueden hacer también. Y sin gluten. Claro. Así es que no hace falta comprar absolutamente ningún alimento sin gluten. O sea, podríamos, lo único, o sea, lo más típico del celíaco sería el pan y la pasta en este caso, sí. ¿No? Pues el pan, lo recomendable sería que lo hicieran en casa, hacer algún pan de maíz, y luego siempre digo, congela y tienes mucha variedad. Y luego la pasta, pues no utilices o sea, utiliza arroz, utiliza pasta de legumbres, que la hay, utiliza pasta de arroz, que también hay, y luego, evidentemente, otros derivados, como la quinoa, el trigo sarraceno y eso, o sea, no hace falta ir a la pasta siempre sin gluten, o sea, hay más opciones. Sí. Y eso que dentro de la pasta, eso no es el peor alimento, vamos, o sea, claro. Los peores serían eso, bollitos, galletitas, todo lo que haga Anita, todas estas cositas. Siempre nos decís los profesionales eso, tened mucho cuidado con los procesados porque, bueno, pues normalmente los procesados sin gluten tienen un poquito más de grasas y de azúcares que sus versiones con gluten, que ya de por sí no son sanas, que nos quede claro, o sea que la alimentación sin gluten en realidad tiene que ser muy parecida a la alimentación de una persona que no tiene que eliminar el gluten. Sí, o sea, un niño celíaco tiene que tener más cuidado con la contaminación cruzada que pueda tener o bien en un restaurante o en su propia casa, o sea, que tengan sus cosas guardadas, que no se utilicen los mismos cubiertos, todas esas cosas tiene que tener más cuidado que más que nada que ir a por los productos sin gluten, que todos vengan. No. Sí, yo siempre en Instagram siempre subo fotos, bueno, de vez en cuando pues algún caprichito, ¿no? Pero normalmente subes, yo qué sé, pues eso, una ensalada. El otro día hizo mi madre arroz con pollo, yo qué sé, pulpo, una dorada a la sal con patatinas, que es que está... Y digo, claro. Es que luego nos preguntan, pero eres celíaco, ¿pero tú qué comes? Pues como de todo prácticamente, puedo comer de todo, pero hay que informarse y lo suyo pues eso, es tener un dietista nutricionista que nos ayude. Claro, en este caso el celíaco en el restaurante, o sea, la gente que no sabe diría, es celíaco, no puedes comer nada. Claro, no puedo comer fritos, no puedo comer rebozados, no puedo comer esto que sea freído, o sea, se ha cocinado en otro sitio donde se ha hecho sal, el pan tampoco, no sé qué. Entonces parece, no puedes comer nada, claro, porque cuando vamos por ahí a comer, desgraciadamente, está todo rebozado o frito tal. Entonces, con lo cual, claro, no puedes comer nada de esto. Sí, claro, o sea, pero tú vas a una marisquería, por ejemplo, claro. Y es todo natural, o sea, quiero decir, es todo fresco y es la base, y es la base y siempre hay que repetir que es donde tenemos que buscar, que encima ahora, pues eso, con las fiestas de Navidad que acaban de pasar y tal, pues imagínate, quiero roscón sin gluten, quiero tronco de Navidad sin gluten, quiero todo. Claro, entonces, y nos pasamos y decimos, bueno, no pasa nada, me paso 3 días, pero ya lo compenso, pero no se trata de eso, ¿no? Entiendo. Pero que yo no sé, a ver, por ejemplo, roscón, todo eso, claro, hay que comerlo, pero claro. Navidad, pero como digo yo, a ver, que Navidad no empezó en noviembre, cuando pusieron todos los turrones en el súper, bueno... Noviembre, o en octubre. ¡Octubre! Pero la Navidad no empieza en octubre y acaba en febrero con las obras. La Navidad es eso, Nochebuena, Navidad y claro, y días especiales, claro. O sea, siempre le digo a mis niños, o sea, tú tienes que intentar tener un hábito de vida saludable, o sea, alimentación saludable y luego, claro que hay días especiales. Claro que hay días especiales. Yo también tengo días especiales. A ver, si no, ¿qué es esto? Claro. Pero que no, el problema es cambiar ese día especial que está siendo el hábito diario de los niños a día de hoy. Hay que cambiarlo de vez en cuando. No comer así para siempre. Yeah. Porque realmente es que está mal. Y ya no solo el consumo de procesados que estaba comentando antes, sino, por ejemplo, las proteínas vienen a expensas principalmente de carne. O sea, los niños consumen mucho más carne que pescado. El pescado no se come. Y sobre todo el pescado azul.
principal fuente de vitamina D, omega 3, no se consume pescado azul. Entonces yo, por ejemplo, digo, pues mira, cambia bocadillos de embutido por latas y al final, digo, los dos tienen sal, pero por lo menos este te aporta vitamina D, omega 3, calcio si los comes con espinas, ¿sabes? Hay que cambiar el concepto, cuesta mucho. Y ir también a alimentos de origen vegetal, comerme frutos secos, semillas, crema de cacahuete, aunque no sea muy común, pues ahora está haciendo cada vez más. Sí, hacer cremas de frutos secos para bocadillos, etc. Hummus, o sea que no siempre hay que meter jamón y embutidos, que hay muchas más opciones para hacer los bocadillos. El chocolate negro a partir del 85%, porque los niños dicen, no, es que le encanta el chocolate. Y yo, no, hijo, a ti no te gusta el chocolate. Porque lo que estás comiendo no es chocolate, lo que estás comiendo es azúcar de nido de marrón. El chocolate distinto. No suele gustar, porque además el chocolate tiene un sabor tan amargo y cuando alguien está tomando algo muy dulce, esos sabores chocan, de hecho, muchísimo, claro. No pueden. Entonces siempre digo, poco a poco, venga, vamos a empezar desde 5, 80, 85, así. Y lo consigues, claro que lo consigues. Modificar hábitos se puede. Bajas por un lado azúcar y te empiezan a gustar más las verduras, que son más amargas. Pero claro, si tu paladar está totalmente acostumbrado a esas cantidades de azúcar, lo normal, el alimento natural, te va a saber mal. Claro. No sabe nada. No, claro. Un yogur azucarado y me echa para atrás y digo, pero esto, ¿cómo está tan dulce? Pero por eso hay que aprender, pero se aprende también con el tiempo. Pero si no hay educación y la posibilidad de aprender, pues... Claro, exacto. A la gente hay que ayudarla. Yo me acuerdo hace un montón de años que yo me tomaba el café con 3 cucharadas de azúcar, 3, y me tomaba 4 o 5 cafés al día. Entonces llegó un momento en el que dije, o sea, se me está yendo la pinza con esto. Y me decía una amiga que de aquella, pues hace un montón de años, estaba estudiando pues para ser dietista nutricionista en León, creo que era, no, en Oviedo, y me decía, a ver, es que el umbral que tienes tú del dulce, pues ahora bajarlo te va a costar. Y dije, no me va a costar. Me quito el azúcar del tirón. Me quité el azúcar del tirón, pero es que estuve un mes sin probar café. O sea, en plan, es que eso no es café. El café está rico y sin embargo ahora, pues, no tomo azúcar en las infusiones, pero soy consciente de que el azúcar está en todas partes. En todas partes. En el tomate que le echas a, yo qué sé, a cualquier cosa y tal, en la salsa de tomate, en absolutamente todo. Entonces, hay que tener esa información para tomar unas decisiones de consumo que vayan en favor de nuestra salud, y es muy complicado. Sí, es complicado. O sea, el azúcar, que por ejemplo, eso que no somos conscientes, el problema es que no somos conscientes de que lo estamos consumiendo, no lo somos. O sea, la gente piensa, no, el azúcar, si yo no uso azúcar. ¿Cuántos niños? No, si yo no tomo azúcar. Y yo, ¿qué no, qué? Venga, empiezo a ver. Cacao, tal, no sé qué, tal. Y quedan, de hecho, ellos sorprendidos, digo, ¿en serio? Y cuando dices, por ejemplo, el yogur equivale a 3 cucharadas, el refresco o sea, a 4, tal. Y simplemente modificando esto por lo otro. O sea, pautas fáciles, cambian esto modificas mucho la alimentación. Modificas mucho, o sea, el problema es eso, lo que te digo, la falta de conocimiento, porque cuando lo conocen, ellos están contentos, o sea, quiero decir... Yo, es que por eso me encanta mi trabajo, o sea, lo ves y dicen, jolín, pues ahora estamos, además los ves súper ya cocinando más, teniendo más ganas, y la verdad que es muy agradecido, pero claro, si no lo sabes, si no tienes esa información, puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Claro, totalmente, y diciendo, es que a mí me han criado así de pequeñito. Será que está bien, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, me imagino que además esto sirve también para que ellos les expliquen orgullosos a sus padres, oye, que el brócoli puede estar rico, que me lo ha dicho Marta. No, bueno, sí, eso siempre pasa. Cuando nuestros padres nos dicen algo, nosotros no les hacemos sin caso. Te lo tiene que decir alguien de fuera. Eso claro. No sé, bueno, funciona. Es lo que hay, se lo dices tú y el niño intenta cambiar. Y sobre todo, lo muy importante no es que el niño cambie, es que si no, la familia modifique los hábitos. Si no, es imposible. Claro. O sea, si no, es imposible. Además, yo siempre digo, a ver, el niño no está a dieta. Y, o sea, el niño, estamos intentando aprender a comer, pero para toda la familia. Además, siempre digo yo, aunque estuvieras con un fideo, imagínate que tengo un niño con obesidad, aunque estuvieras con un fideo, te daría las mismas recomendaciones. Uh-huh. No por estar delgado es excusa para comer este tipo de alimentación, ¿no? Claro. Porque te va a repercutir en la salud de alguna otra manera en el futuro. Niños delgados metabólicamente obeso, puede ser. ¿Vale? Entonces, la alimentación repercute y es importante que cambien todo. O sea, no pretendas que tu hijo cambie los hábitos alimentarios si tú no lo vas a hacer. O sea, no puedes hacer eso a un niño, además. No. Es que te va a decir, a mí no me engañas. Con el ejemplo hay que hacerlo. Entonces, muchas veces
por ejemplo, en estos niños celíacos, como fue solo un año y tampoco, solo los vi 2 veces, no mucho, pero familias de que empiezan a bajar de peso, cambian de hábitos y te presta un montón. Hombre, Entonces claro. ahí cuando cambia la familia, realmente cuando cambian ellos. Claro, claro, cuando se ponen todos juntos, que sí. O sea, un niño no se puede dar una dieta, no se puede hacer dietas. O sea, bueno, dietas aparte, el dietista nutricionista jamás te va a hacer dietas. O sea, te da educación nutricional, pero eso, cambio de chip, cambio de mentalidad. Cambio de actitud, de hábitos, deja de comprar eso, comprar lo otro y al final se crea una atmósfera de cambio que se consigue, o sea, se consigue. El que diga al contrario, se consigue. Se consigue. Y se nota, es decir, cuando tú empiezas a reducir grasas, empiezas a reducir azúcar, ya no solo que bajes de peso, es que el cuerpo lo nota. Sales a correr y corres mejor. Absolutamente sí, dormir todo. también. O sea, y la energía, que están cansados los niños, pues claro que influye. Esas subidas y bajadas de azúcar en sangre te hace estar cansado. Claro. No te hace estar activo. Todo influye. Todo influye. Una cosa más que me estoy aquí enrollando y te estoy quitando más tiempo de la cuenta, pero ya para ir acabando, Marta, hay una cosa que sí que nos interesa mucho, que nos preguntan mucho los papás, que no sé si lo habéis visto, que está relacionado con la mala absorción que tienen los niños celíacos a causa, efectivamente, del daño que les causa el gluten. ¿Cuáles son los principales déficits nutricionales que suelen tener los niños celíacos cuando les diagnostican? Además de, pues eso, entiendo el hierro, ácido fólico, y también a través de la dieta podéis ayudarles, ¿no? A través de la alimentación. Sí, o sea, en el diagnóstico, evidentemente, depende pues, de la inflamación previa, del estado nutricional previo y de su alimentación previa. Va a repercutir en esa absorción, o sea, evidentemente por la celiaquía hay menor absorción. Los minerales, o sea, las vitaminas y minerales que se ven son el hierro, el calcio, el ácido fólico, sí, B12 y vitamina D, pero no mejora después o sea, el hecho de quitar el gluten, así que voy a coger más peso, voy a mejorar mi estado nutricional, pero voy a seguir teniendo déficits de nutrientes, porque no los cubro con la alimentación que estoy llevando a día de hoy. O sea, esto no lo digo yo, lo dice la evidencia científica y coincide con lo que hemos visto en nuestros resultados también. O sea, no cubren las recomendaciones de vitaminas y minerales. Por lo cual, hay que insistir, aunque nosotros, por ejemplo, en este trabajo hemos conseguido que mejoraran los hábitos alimentarios, todavía queda mucho. O sea, todavía hay que incidir mucho, por ejemplo, en el tema de frutos secos y semillas, que tienen muchas vitaminas y minerales que nos podrían ayudar a corregir estos déficits nutricionales, entre ellos el hierro y el calcio, que son los que es más visto. O sea, el calcio no se cubre con las recomendaciones de lácteos diarios, no. O sea, hay que tomar otros alimentos ricos en calcio que me ayuden a completar estos requerimientos. Tanto calcio como el hierro. Y esos alimentos, pues, pueden ser, o sea, desde pescado azul, que te comas las semillinas, o también el tipo de mariscos también, que los niños no comen. Digo, o sea, hay falta de consumo de pescado y, por ejemplo, tofu, o sea, hay más consumo de legumbres, frutos secos y semillas, como el sésamo y el lino, por ejemplo, tanto rico en calcio. Y eso, o sea, hay que seguir modificando. Y es una pena que estos niños, por ejemplo, yo no les sigo, hicimos el estudio, no les sigo más porque yo veo vamos, otras patologías que yo sola no doy abasto a ver a todos los enfermos crónicos de todas las patologías, porque es mucho. Pero habría que seguir, porque conmigo tuvieron en este caso solo 2 consultas, pero una vez que tengan, aunque hayan mejorado muchos hábitos, que sí que lo han hecho y la alimentación es mucho más equilibrada y han dejado de comer ultraprocesados, que es verdad, todavía hay que insistir más en sigue bajando carne, mete más pescado, redúceme el de lácteos y méteme más verduras, o sea, hay que ir poco a poco, que eso es lo que yo hago el día a día en la consulta, o sea, cada vez que vienen les voy entrenando, como digo yo, sobre todo el niño diabético, pues ahora vamos a hablar de la retrogradación del almidón, claro, digo, no te voy a decir todo en la primera consulta, ¿vale? O sea, que claro, la educación también requiere tiempo y no solo en una consulta, por eso no, es que hace falta profesional, o sea, hace falta. Necesitamos muchas Martas. Necesitamos muchas Martas, ¿no? Muchos DN, como digo yo, dietista nutricionista, pero sí que se necesita. Y sobre todo prevención y lo que se ahorraría en sanidad, si lo que está pagando en pastillas y tratamientos a todas estas patologías derivadas de la mala alimentación, ¿cómo nos ahorraríamos si esto lo pudiésemos prevenir? Ya. ¿No? Por eso mi profesión, lo que te digo, es muy frustrante. Yo al principio me enfadaba mucho y decía, pero esto es injusto. Pero tal, y por ejemplo en el hospital, que se siguen desayunando galletas todos los días, y digo, es que no tengo nada que... Ya no me enfado. Ya digo, bueno, yo te enseño para lo que hagas en casa. Lo que vamos aquí ya veremos.
Sí, Pero sí, cuesta mucho luchar uno solo o muy pocos contra... algo que está establecido y que parece que se nos Sí, llena sí, la boca, ¿no? A gestores y sí, administradores, sí. ¿no? Diciendo, no, estamos en un modelo de salud preventiva. Mentira. No, no, no. Yo intenté, o sea, mandamos una carta al hospital diciendo que por favor que quitaran las máquinas dispensadoras de comida rápida en la puerta de pediatría y ahí sigue. O sea, como para cambiar el menú, quiero decir, cuesta tanto. Las Que al cosas de final dices, palacio. cuesta tanto que dices, bueno, mira, pues al que quiera, aquí estoy yo para ayudarle, pero no puedes cambiar la idea que tiene todo el mundo. No puedes. Y es No puedes. una auténtica pena porque tenemos la información, sabemos que la alimentación, la actividad, el descansar de una manera ordenada y descansar las horas que necesitamos descansar son cuestiones que nos van a ayudar a tener una mejor salud y sabemos que los enfermos crónicos en general suponen unos gastos a la seguridad social brutal, pues cuantos menos crónicos tengamos, mejor, ¿no? Evidentemente. Hay un estudio es un artículo que ha publicado un colega tuyo que está trabajando en Reino Unido, Cristian Costas, que ha estado también aquí en Onda Felicidad, y tiene ya los datos de lo que su unidad ayuda a ahorrar a las arcas públicas, ¿no? Vamos a hablar con él pronto de nuevo para que nos cuente un poco cómo funciona su unidad, qué es lo que hacen y que nos dé esos datos porque creo que quizás si apelamos al dinero, la pela es la pela, si apelamos a eso igual nos hacen un poquito de caso, ¿no? Ojalá. Ojalá fuese así, pero creo que va a tocar esperar todavía. Porque Bueno, además los datos ya se sabe que mejore, ya está publicado, ya sabe que por cada euro invertido en un nutricionista puedes ahorrar 50 euros o algo así, como en resumen, sí, sí, sí. Pero no interesa. No interesa. pues es una pena que no interese porque, bueno, pues al final es la salud de todos y O sea, no bueno, interesa. sí, ya te No entiendo, sí, interesa lo suficiente, voy a decir, o claro. no se sabe, o no sé lo que pasa. Pero vamos, no hay. O sea, yo tengo la grandísima suerte, o voy a decir también, siempre me dicen mis padres, no digas todo el rato que tienes tanta suerte, te lo has currado. Y yo, Eso bueno, es vale, verdad, ¿eh? pues me lo he currado. Pues sí, porque me interesa muchísimo, me he ido a Inglaterra a hacer prácticas y todo, porque, por ejemplo, en Inglaterra, yo estaba alucinada, o sea, tú vas ahí en un hospital, ya 16 dietistas nutricionistas, pero es que igual solo para gastro. Hmm, 2 llevan solo tema de hígado, 2 no sé qué. Y dices, qué ¿cómo no se van maravilla. a ser profesionales y cómo no van a ser una pasada? O sea, el dietista pasa el médico, luego pasa el dietista y no te metas en su trabajo. Aquí todo el mundo se mete en el del dietista, todo el mundo. Porque yo no te hablo del hospital, te hablo en general. No, no, en Con la gente habla general. de la tele, ¿sabes? Cuando hablan en la tele, noticias de nutrición, yo, ¿pero por qué no ponen a un dietista nutricionista? Nunca. No, 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 Nunca no. bueno, igual ahora empezamos, pero es que... Poquito a poco, pero sí. A ver, yo conozco gente que me dice, es que no creo en los dietistas. Sí, claro. Y tú te dices, pero es que no son una cosa etérea, o sea, es una persona que se ha formado, que ha estudiado sus años, que es sanitario y Sí, que sí. está especializado en alimentación y nutrición. Sí, 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 pero Pues escuchas no se esas valora, no cosas. se valora. No, 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 no se ve, no se ve. o piensan la típica imagen de, es que el dietista me va a poner a dieta. Y Sí, tenemos exacto, la exacto. idea Sí, 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 de que sí. la dieta es algo temporal que me sirve Sí, para perder peso. Fin de la historia, fin fin del de la trabajo. historia, fin de la historia. No. Sí, 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 sí. Sí, sí, es muy fuerte. Por eso a mí me encanta, o sea, estar en el hospital porque veo niños con diferentes patologías, o sea, niños con enfermedades metabólicas que tienen que llevar una dieta muy restrictiva, niños con Crohn, que estamos haciendo un tratamiento más restrictivo, fibrosis quística, enfermedad renal, todo esto requieren, aparte de alimentación saludable, que eso es la base, Claro. pues tienen otras cualidades o requerimientos que hay que cubrir y necesitan que se les explique, si no es difícil. Ya no solo es cuando alguien, o sea, te dan una dieta, por ejemplo, tienes que quitar estos alimentos. Coño, pero dame lo que puedo ahora. No puedo tomar esto porque tengo alergia, pero dime que, ¿por qué lo voy a cambiar? O sea, y hay que hablar de los alimentos. A mí, ¿de qué me vale decirme a un niño, tienes que subir el calcio si no sabe dónde está? O tienes que, o sea, no, los niños no comen nutrientes, comen alimentos. Claro. Y creo que hay que traducirlo. Creo que todo el mundo sabe o tiene la idea o alguna vez ha escuchado que el 15% tiene que ser de las proteínas, que el 30% de... Todo es como lo que nos suena, pero eso no es así. No, claro. No es así. Y además es que no es así y tradúcemelo. ¿Qué significa eso? Tradúcemelo en alimentos. ¿Cuántas? O sea, eso. Y eso lo hace el dietista nutricionista.
Que paso está, pero vamos. Eso está, exacto. Bueno, Marta, pues ha sido un auténtico placer. Me gusta mucho la espontaneidad que tienes porque se nota que hay pasión. Yo lo que salga, como siempre. Se nota que hay pasión detrás, que te gusta tu trabajo, que te gusta tu profesión y que lo haces todo con muchas ganas. Enhorabuena por esa notaza de la tesis que nos comentaba el doctor Bousoño, que ha obtenido la máxima calificación. Y muchísimas gracias por este ratito tan chulo. Gracias a ti, un placer, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y todo nuestro apoyo, yo siempre lo digo desde Onda Felicidad, a los dietistas nutricionistas. Los queremos en la seguridad pública, los queremos al lado del médico, ayudándonos a entender todas estas cosas que nos ha contado Marta, tratando patologías, ayudando, en el tratamiento de patologías y también trabajando en la prevención de tantas otras, de esa lacra que tenemos con la diabetes tipo 2, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? Ya, sí. Así que nada, queremos más dietistas nutricionistas. Bien. Mil gracias, Marta. Un fuerte abrazo para mi tierrina y nos vemos pronto. Vale, muchas gracias. Venga. Gracias. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos. La Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.